Esposa besa a esposo en coma para despedirse, pero él le agarra el brazo y... Gabriela Ramírez caminaba por los pasillos fríos del Hospital San Ángel en Monterrey, cargando el peso de 3 meses de incertidumbres. Su esposo Alejandro estaba internado en estado de coma desde el accidente automovilístico que cambió sus vidas para siempre. Aquella tarde de jueves, había tomado una decisión que la atormentaba desde hacía semanas. Sería su última visita. Se inclinaría, daría un beso de despedida a Alejandro y saldría de allí para nunca más volver. Pero cuando sus labios tocaron suavemente su frente, algo inesperado sucedió. «Alejandro», susurró ella, sintiendo sus dedos apretar su brazo con una fuerza que no mostraba desde hacía meses. El corazón de Gabriela se aceleró. Miró el rostro de su esposo, pero sus ojos seguían cerrados, la respiración aún controlada por los aparatos. Aún así, la presión en su brazo era real, urgente, como si él estuviera luchando por decir algo importante. «¡Enfermera!», gritó Gabriela sin poder moverse. «¡Enfermera Patricia, venga rápido!». La enfermera Patricia Mendoza, una mujer experimentada de 50 y pocos años, que trabajaba en la unidad de terapia intensiva desde hacía más de 2 décadas, llegó corriendo junto con el doctor Ortega. «¿Qué pasó, doña Gabriela?», preguntó Patricia, verificando inmediatamente los monitores. «Me apretó el brazo. Alejandro me apretó cuando fui a besarlo». El doctor Ortega examinó a Alejandro rápidamente, revisando sus pupilas y reflejos. Los aparatos mostraban una actividad ligeramente diferente, pero nada que indicara un despertar convencional. «Puede haber sido solo un reflejo involuntario», explicó el médico, aunque su tono cargaba un dejo de curiosidad. «Pero vamos a observarlo con más atención». Gabriela no podía apartar la mirada del rostro de Alejandro. Aquel hombre de 32 años, con barba bien recortada y facciones que siempre la hicieron suspirar, parecía estar intentando comunicar algo a través del único movimiento que podía hacer. «Doctor, ¿puedo quedarme un poco más?», pidió ella, aún sintiendo la mano de Alejandro sosteniendo su brazo. «Claro. De hecho, sería bueno que se quedara y observara si esto vuelve a suceder». Cuando quedaron solos, Gabriela se sentó en la silla junto a la cama y tomó la mano libre de Alejandro. Su mente volvió a los últimos días antes del accidente, a los secretos que cargaba, a la culpa que la consumía por dentro. «Alejandro, sé que no puedes oírme, pero necesito contarte algo», murmuró ella, mirando alrededor para asegurarse de que estaban solos. Estaba pensando en dejarte antes del accidente». Las palabras salieron como un suspiro doloroso. Nunca había admitido esto en voz alta ante nadie, ni siquiera ante sí misma de forma tan clara. «No porque no te amara. Siempre te amé, Alejandro. Pero estábamos tan distantes, tú trabajando tanto, siempre estresado, y entonces Miguel apareció en mi vida otra vez. Querido oyente, si está disfrutando la historia, aproveche para dejar su like y sobre todo suscribirse al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos comenzando. Ahora continuando». Miguel Hernández había sido el gran amor de juventud de Gabriela. Salieron durante 2 años en la Universidad de Educación antes de que ella conociera a Alejandro en una fiesta de graduación. Miguel se había mudado a Ciudad de México para trabajar en una empresa de tecnología y durante 15 años no mantuvieron contacto, hasta que hace 3 meses volvió a Monterrey. «Me buscó por red social», continuó Gabriela sintiendo que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Dijo que nunca me olvidó, que quería verme. Debí haberle dicho que no, Alejandro. Debí haberle dicho que era casada y que tú eras el hombre de mi vida». Pero ella no había dicho que no. Al contrario, aceptó encontrarse con Miguel en un café del centro de la ciudad. Solo para platicar, se dijo a sí misma. Solo para matar las ganas de recordar una época más sencilla de su vida. El primer encuentro se transformó en 2, luego 3. Mensajes de texto comenzaron a llegar a su celular durante el día. Nada romántico, solo conversaciones sobre el pasado, sobre sueños que habían quedado atrás. Alejandro comenzó a notar el cambio en el comportamiento de su esposa. Gabriela pasaba más tiempo en el celular, sonreía mirando la pantalla,
Parecía distante durante las comidas en familia. «Tú descubriste los mensajes en mi celular esa mañana», dijo ella, apretando la mano de Alejandro. «¿Recuerdas? Era un sábado 15 de junio. Valeria había dormido en casa de su hermana, y teníamos la casa solo para nosotros dos. Alejandro había amanecido temprano para preparar el desayuno para Gabriela, una sorpresa romántica que no hacía desde hacía meses. Cuando fue a la habitación a buscarla, vio su celular vibrando en la mesita de noche. El mensaje de Miguel estaba justo ahí en la pantalla. «Gracias por la conversación de ayer. Sigues siendo la persona más especial que he conocido». Te quedaste parado ahí sosteniendo mi celular con esa expresión que nunca olvidaré, recordó Gabriela con la voz quebrada. No era enojo, Alejandro. Era decepción. Era como si estuvieras viendo nuestro matrimonio desmoronarse frente a ti. Alejandro había dejado el celular en la mesita y salido de la habitación sin decir una palabra. Cuando Gabriela bajó a la cocina, encontró el desayuno listo en la mesa y una sola pregunta de él. «¿Quién es Miguel?». La discusión que siguió fue diferente a todas las demás que habían tenido en 8 años de matrimonio. No hubo gritos ni acusaciones directas, solo una conversación dolorosa donde Alejandro descubrió que su esposa había estado viéndose con un exnovio desde hacía semanas. «Te expliqué que no había pasado nada físico entre nosotros», dijo Gabriela a Alejandro inmóvil en la cama. «Y era cierto, pero me preguntaste si todavía lo amaba, y no supe responder». Esta incertidumbre había lastimado a Alejandro más profundamente que cualquier traición física. Salió de casa esa mañana diciendo que necesitaba tiempo para pensar. Entró al auto todavía en pijama y se fue manejando sin rumbo fijo. El accidente ocurrió en la avenida Constitución, cerca del Parque Fundidora. Alejandro chocó con un poste después de derrapar en una curva. Las primeras investigaciones sugirieron que manejaba por encima del límite de velocidad, posiblemente distraído. «La culpa es mía», susurró Gabriela. «Si no hubiera aceptado ver a Miguel, si hubiera sido honesta contigo desde el principio, nada de esto habría pasado». En ese momento, sintió de nuevo la presión en la mano. Alejandro estaba apretando sus dedos, como si intentara decirle que estaba equivocada. «Alejandro, ¿realmente puedes oírme?». El doctor Ortega entró a la habitación acompañado de doña Sofía Ramírez, la madre de Alejandro. A sus 63 años, doña Sofía era una mujer elegante que siempre había tratado a Gabriela con una cortesía fría. Nunca había aprobado completamente el matrimonio de su hijo con una maestra de escuela pública. «Gabriela, qué bueno que estás aquí», dijo doña Sofía, aunque su tono sugería lo contrario. «Necesitamos hablar sobre el estado de Alejandro». «Reaccionó cuando le hablé», explicó Gabriela. «Apretó mi mano 2 veces. El doctor ya me explicó que pueden ser solo reflejos», respondió doña Sofía, sentándose en la silla del otro lado de la cama. «Pero ya que estamos aquí, quizás sea hora de que hablemos sobre algunas decisiones importantes». El doctor Ortega revisó los monitores nuevamente y anotó algunas cosas en el expediente. «Voy a solicitar una nueva serie de exámenes neurológicos», dijo. «Si realmente hay algún cambio en el cuadro de Alejandro, necesitamos documentar todo adecuadamente». Después de que el médico salió, un silencio incómodo se instaló en la habitación. Doña Sofía miraba fijamente a Gabriela, como si evaluara cada gesto de su nuera. «¿Puedo hacerte una pregunta, Gabriela?», dijo doña Sofía finalmente. «Claro. ¿Por qué tardaste 3 días en venir al hospital después del accidente?». La pregunta golpeó a Gabriela como un puñetazo en el estómago. Sabía que ese momento llegaría eventualmente, pero no estaba preparada para enfrentarlo frente a Alejandro, aunque él estuviera inconsciente. «Estaba en estado de shock», respondió Gabriela, desviando la mirada. «Estado de shock», repitió doña Sofía con escepticismo. «Tu esposo sufrió un accidente grave un sábado por la mañana y tú solo apareciste en el hospital el martes por la noche. ¿Dónde estabas, Gabriela?». La verdad era que Gabriela había entrado en pánico total después de recibir la llamada del hospital. La culpa y la desesperación la paralizaron por completo. Pasó 3 días encerrada en casa, ignorando llamadas, sin poder aceptar que Alejandro estaba luchando por su vida por una discusión que ella había provocado.
No podía aceptar lo que había sucedido, admitió ella, sintiendo las lágrimas correr por su rostro. Sabía que era mi culpa. ¿Tu culpa? Doña Sofía se inclinó hacia adelante. ¿Por qué sería tu culpa, Gabriela? Antes de que Gabriela pudiera responder, la puerta de la habitación se abrió y Valeria entró cargando una mochila escolar. A los 16 años, era una mezcla perfecta de los rasgos de Alejandro y Gabriela, con los ojos expresivos del padre y la sonrisa dulce de la madre. «Hola, mamá», dijo Valeria, besando la frente de Alejandro antes de saludar a las demás. «¿Cómo está hoy?» «Tu mamá dijo que él reaccionó cuando le habló», explicó doña Sofía. Valeria se animó inmediatamente. «¿En serio? ¿Va a despertar?» «No lo sabemos aún, querida», dijo Gabriela. «El médico va a hacer más estudios». Valeria se sentó en el borde de la cama y tomó la mano libre de su padre. «Papá, soy yo, la Vale. Si puedes oírme, aprieta mi mano». Todos guardaron silencio, observando atentamente cualquier señal de movimiento. Por unos segundos no pasó nada. Entonces, casi imperceptiblemente, los dedos de Alejandro se contrajeron levemente. «¡Apretó!», gritó Valeria. «Papá, te quiero tanto». Esta vez, la reacción fue más clara. Alejandro apretó la mano de su hija con más fuerza y una lágrima corrió por la comisura de su ojo cerrado. «Dios mío», susurró doña Sofía, «está llorando». El doctor Ortega fue llamado nuevamente y quedó visiblemente intrigado por las reacciones de Alejandro. «Esto es muy interesante», dijo haciendo más anotaciones. «Solo reacciona cuando le hablan directamente, especialmente usted, doña Gabriela, y ahora Valeria». «¿Qué significa eso?», preguntó Gabriela. «Puede significar que tiene algún nivel de conciencia, aunque no pueda responder de forma convencional. Voy a consultar a un especialista en neurología para evaluar su caso». Cuando quedaron solas con Alejandro, Valeria se volvió hacia su madre con una expresión seria. «Mamá, ¿por qué la abuela dijo que era tu culpa?». Gabriela sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Valeria siempre había sido una niña inteligente y perceptiva, y sabía que no podría ocultar la verdad para siempre. «Valeria, ¿recuerdas cómo estábamos tu papá y yo en los últimos meses?». «Recuerdo. Casi no hablaban. Papá siempre estaba estresado y tú vivías en el celular». «Así es. Estábamos pasando por un momento difícil en nuestro matrimonio». Valeria guardó silencio por un momento, procesando las palabras de su madre. ¿Iban a separarse? La pregunta directa tomó a Gabriela por sorpresa. Miró a Alejandro, como si esperara que él despertara y la ayudara a encontrar las palabras correctas. Estaba confundida, Vale. Muy confundida por muchas cosas. Eso no responde mi pregunta. Gabriela suspiró profundamente. Valeria estaba creciendo y merecía honestidad, aunque fuera dolorosa. No sé si íbamos a separarnos, pero necesitábamos resolver algunos problemas serios en nuestra relación. ¿Qué tipo de problemas? Antes de que Gabriela pudiera responder, doña Sofía volvió a la habitación acompañada de una enfermera que ella no conocía. «Gabriela, esta es la enfermera Claudia», dijo doña Sofía. Ella trabajó en el turno nocturno los primeros días después del accidente. Tiene algunas informaciones que pueden ser importantes. Claudia era una mujer de alrededor de 40 años, con una manera gentil pero directa de hablar. «Doña Gabriela, yo me acuerdo muy bien de la primera noche que su esposo llegó aquí», dijo ella. «Estaba delirando por la medicación, pero repetía algunas cosas específicas». «¿Qué tipo de cosas?», preguntó Gabriela, sintiendo una ansiedad creciente. Hablaba sobre una casa. Decía algo sobre una casa con jardín, que tenía que contarle a alguien sobre la casa. Gabriela sintió el corazón acelerarse. Alejandro no le había mencionado nada sobre una casa. «¿Está segura de que hablaba sobre una casa?». «Absolutamente. También mencionaba un nombre». «¿Sofía?». «No, Miguel». Decía algo sobre Miguel y perdón. El silencio que siguió fue ensordecedor. Doña Sofía miró a Gabriela con una expresión de sorpresa y creciente comprensión. «¿Quién es Miguel, Gabriela?», preguntó doña Sofía con la voz tensa. Valeria también miraba a su madre, esperando una respuesta. «Miguel era
Gabriela luchaba por encontrar las palabras. Es un viejo amigo que volvió a Monterrey recientemente. Viejo amigo, repitió doña Sofía con escepticismo. ¿Qué tipo de amigo haría que tu esposo hablara sobre perdón mientras deliraba? Gabriela miró a Alejandro en la cama del hospital, con los tubos y aparatos manteniéndolo con vida, y tomó una decisión que lo cambiaría todo. Miguel fue mi novio en la universidad. Antes de que conociera a Alejandro, la confesión cayó como una bomba en la habitación silenciosa. Y ustedes se reencontraron recientemente, dijo doña Sofía, más como una afirmación que una pregunta. Sí. Mamá. Valeria parecía estar intentando procesar la información. ¿Estabas engañando a papá? No. Gabriela se levantó bruscamente. Nunca pasó nada físico entre Miguel y yo. Solo platicamos algunas veces. Algunas veces, repitió doña Sofía, y Alejandro se enteró. En la mañana del accidente, admitió Gabriela desplomándose en la silla. Vio algunos mensajes en mi celular. Valeria se levantó lentamente, mirando a su madre con una mezcla de decepción y enojo. Entonces, por eso salió de casa de esa manera. Por eso pasó el accidente. Valeria no es tan simple. ¿No es simple? La voz de la adolescente estaba cargada de emoción. Mi papá está aquí en esta cama porque mi mamá estaba intercambiando mensajes con otro hombre. Valeria, baja la voz, pidió doña Sofía, aunque ella misma parecía estar luchando por controlar sus emociones. ¿Por qué debería bajar la voz? Valeria estaba llorando ahora. Mi papá casi pasa 3 meses en coma por su culpa. Gabriela sintió como si el mundo se derrumbara a su alrededor. La culpa que había cargado sola por meses ahora estaba expuesta, y las personas que más amaba la miraban con decepción y enojo. Sé que tienen todo el derecho de estar enojadas conmigo, dijo ella con la voz temblorosa. Sé que cometí errores terribles, pero amo a Alejandro y te amo a ti, Valeria. Todo lo que hice fue porque estaba confundida e infeliz. ¿Infeliz? Doña Sofía se puso de pie. ¿Eras infeliz en tu matrimonio con mi hijo? No era Alejandro quien me hacía infeliz, era... Gabriela se detuvo dándose cuenta de que estaba a punto de decir algo que podría empeorar aún más la situación. ¿Era qué, Gabriela? Insistió doña Sofía. Olvídalo. Eso no importa ahora. Oh, pero sí importa. Mi hijo está en esta cama y quiero entender exactamente qué llevó a esto. Valeria se había sentado nuevamente junto a su padre, sosteniendo su mano y llorando quedamente. Papá, lo siento mucho, susurraba ella. Siento mucho que mamá te hiciera esto. En ese momento, algo extraordinario sucedió. Alejandro apretó la mano de Valeria y al mismo tiempo extendió la otra mano hacia Gabriela. Todos en la habitación quedaron paralizados, observando el movimiento lento pero deliberado de Alejandro. Él quiere que tomes su mano, mamá, dijo Valeria con la voz entrecortada. Gabriela dudó por un momento, luego extendió la mano y entrelazó sus dedos con los de Alejandro. Inmediatamente, él apretó con una fuerza sorprendente, como si estuviera intentando transmitir un mensaje de perdón. Alejandro, susurró ella, ¿puedes perdonarme? La respuesta llegó en forma de 3 pequeñas presiones consecutivas en su mano. Era el código que habían creado cuando eran novios. 3 apretones significaban «Te amo». Querido oyente, si está disfrutando de la historia, aproveche para dejar su like y principalmente suscribirse al canal. Eso ayuda mucho a quienes estamos comenzando. Ahora continuando. Él todavía te ama, dijo Valeria, secándose las lágrimas del rostro. Incluso después de todo esto, papá todavía te ama. Doña Sofía observaba la escena con una expresión compleja, mezclando sorpresa, emoción y algo que parecía ser una reevaluación de sus percepciones sobre la nuera. Tal vez, dijo finalmente, deberíamos escuchar toda la historia antes de juzgar cualquier cosa. Gabriela miró a su suegra con gratitud. Por primera vez en 3 meses, sentía una pequeña chispa de esperanza. Hay muchas cosas que no saben, dijo ella. Sobre mí, sobre Alejandro, sobre nuestro matrimonio. Tal vez sea hora de que sea completamente honesta sobre todo. Doctor Ortega entró en la habitación en ese momento,
seguido por una médica que Gabriela no conocía. ¿Familia Ramírez? Soy la doctora Camila Vázquez, neuróloga, se presentó la nueva médica. Doctor Ortega me contó sobre las reacciones del paciente. Me gustaría hacer algunas pruebas. Claro, doctora, dijo doña Sofía. Nosotros vamos a salir para que ustedes trabajen. En realidad, dijo doctora Camila, me gustaría que se quedaran. Necesito observar cómo reacciona específicamente a su presencia. La médica comenzó una serie de pruebas simples, pidiendo a cada miembro de la familia que hablara con Alejandro y observando sus reacciones. Los resultados fueron impresionantes. Alejandro respondía consistentemente a los estímulos familiares, especialmente cuando Gabriela y Valeria le hablaban. Esto es muy prometedor, explicó doctora Camila. Indica que tiene algún nivel de conciencia preservado. Vamos a intensificar el protocolo de estimulación y ver si logramos ayudarlo a despertar completamente. Cuando los médicos salieron, la familia quedó sola nuevamente. El ambiente en la habitación había cambiado sutilmente. Todavía había tensión y dolor, pero también una renovada sensación de esperanza. Gabriela, dijo doña Sofía sentándose nuevamente, mencionaste que hay cosas que no sabemos sobre ti y Alejandro. Tal vez sea hora de que hablemos abiertamente. Gabriela asintió sabiendo que había llegado el momento de revelar verdades que había guardado por años. Ustedes saben que Alejandro y yo nos conocimos en una fiesta de graduación, comenzó ella. Pero lo que no saben es que casi no voy a esa fiesta. Valeria se acomodó mejor en la silla, interesada en escuchar la historia de sus padres, que nunca había escuchado completamente. Yo había terminado mi noviazgo con Miguel apenas una semana antes de la graduación, continuó Gabriela. Fue una ruptura muy dolorosa. Él había conseguido un trabajo en Ciudad de México y quería que yo fuera con él. Le dije que no estaba lista para dejar todo aquí en Monterrey. ¿Por qué no estabas lista?, preguntó Valeria. Porque acababa de conseguir mi primer trabajo como maestra en la red municipal. Era un sueño que había perseguido durante años. Además, su abuela Carmen estaba enferma en ese tiempo y yo no podía dejarla sola. Doña Sofía asintió, recordando a la madre de Gabriela, que había fallecido 5 años antes. Miguel no pudo entender mi decisión, continuó Gabriela. Dijo que yo estaba eligiendo una vida pequeña en lugar de crecer con él. Eso me dolió mucho. ¿Fue por eso que terminaron?, preguntó Valeria. En parte, pero también porque me di cuenta de que él no me conocía realmente. Si me hubiera conocido, sabría que jamás abandonaría a mi madre enferma o renunciaría a mis sueños por nadie. Gabriela miró a Alejandro en la cama, su rostro sereno bajo los aparatos médicos. Cuando conocí a tu padre en esa fiesta, una semana después, yo estaba devastada. No quería hablar con nadie, mucho menos comenzar una nueva relación. Pero se conectaron de todos modos, dijo doña Sofía. Sí, pero no fue inmediato. Alejandro fue muy paciente conmigo. No intentó impresionarme con grandes gestos o promesas. Simplemente estaba ahí, siendo él mismo. Gabriela recordaba claramente aquella primera conversación con Alejandro. Él se había acercado a ella en el jardín de la casa donde ocurría la fiesta, ofreciéndole un vaso de agua cuando vio que había estado llorando. ¿Puedo hacerte compañía?, había preguntado él simplemente. Depende del tipo de compañía, había respondido ella aún a la defensiva. El tipo silencioso. No necesito saber por qué estás triste, y tú no necesitas fingir que estás bien. Esa simplicidad y comprensión habían conmovido profundamente a Gabriela. En una semana llena de personas intentando convencerla de que había tomado la decisión equivocada sobre Miguel, Alejandro fue la primera persona que simplemente aceptó sus sentimientos sin juzgarla. Estuvimos platicando hasta que amaneció, recordó Gabriela. Me contó sobre su sueño de abrir su propio taller mecánico, sobre cómo quería construir una vida simple, pero feliz. No había pretensión, no había presión. Recuerdo cuando llegó a casa esa mañana, dijo doña Sofía con una sonrisa nostálgica. Estaba radiante diciendo que había conocido a la mujer con la que se iba a casar. ¿Dijo eso? Valeria parecía sorprendida. El primer día que te conoció, hija,
confirmó doña Sofía. Yo pensé que estaba siendo dramático, pero él tenía absoluta certeza. Gabriela sentía las lágrimas correr por su rostro al recordar esa época, la pasión verdadera y profunda que había sentido por Alejandro, la sensación de haber encontrado su lugar en el mundo a su lado. «¿Entonces qué pasó?», preguntó Valeria. «¿Por qué llegaron al punto de casi separarse?». Gabriela respiró hondo. Esa era la parte más difícil de la historia. «La vida pasó», dijo ella simplemente. «Tu padre trabaja tanto para darnos una buena vida, Valeria. A veces llegaba a casa tan cansado que apenas podía hablar. Y yo, lidiando con niños en la escuela todo el día, a veces solo quería compartir mis problemas con alguien. Pero ustedes pueden platicar entre sí», dijo Valeria. «Deberíamos, pero de alguna manera dejamos de hacerlo. Empezamos a vivir vidas paralelas. Él se concentraba en el trabajo, yo me concentraba en la escuela y en ti. Nos volvimos como compañeros de casa en lugar de marido y mujer». Doña Sofía observaba a Gabriela con una expresión pensativa. «Y cuando Miguel regresó, ¿recordaste cómo era ser cortejada de nuevo?», dijo ella sin juicio en la voz. «Exactamente. Miguel me hacía sentir especial otra vez. Le prestaba atención a lo que decía, recordaba detalles pequeños de nuestras conversaciones. Sé que eso no justifica lo que hice, pero extrañaba sentirte deseada», completó doña Sofía. Gabriela asintió, sorprendida por la comprensión de su suegra. «Me sentí culpable por eso. Alejandro es un hombre maravilloso, un padre increíble, un esposo fiel. Yo no tenía derecho a sentirme descuidada». «Claro que sí», dijo doña Sofía firmemente. «El matrimonio no es solo sobre fidelidad y responsabilidad, también es sobre conexión emocional». Valeria escuchaba atentamente, madurando visiblemente mientras comprendía las complejidades de la relación de sus padres. «Mamá, ¿por qué nunca hablaron sobre esto?», preguntó ella. «Porque tenía miedo», admitió Gabriela. «Miedo de sonar egoísta, miedo de lastimar a tu papá, miedo de descubrir que tal vez sí habíamos crecido en direcciones diferentes». «¿Y cuando Alejandro se enteró de Miguel?». Gabriela cerró los ojos, recordando aquella mañana terrible. Quedó devastado. No con enojo, Valeria, devastado. Me miró y dijo: «Fallé tanto como esposo que tuviste que buscar en otro lugar lo que yo debería haberte dado». La culpa que había atormentado a Gabriela por meses regresó con toda su fuerza. Le dije que no era su culpa, pero él respondió: «Si no lo fuera, no lo habrías hecho». Y entonces se fue. La habitación quedó en silencio por unos momentos. Valeria sostenía la mano de su padre, y Gabriela podía ver que estaba procesando todo lo que había escuchado. «Papá pensó que era su culpa», dijo Valeria finalmente. «Sí. Y tal vez, de cierta forma, los dos teníamos culpa. No por la traición emocional que cometí. Eso fue mi elección. Pero por haber dejado que nuestro matrimonio llegara a un punto en el que me sentí tan desconectada de él». Doña Sofía se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el jardín del hospital allá abajo. «Gabriela, ¿puedo hacerte una pregunta personal?». «Claro. ¿Todavía amas a mi hijo?». La pregunta no tomó a Gabriela por sorpresa. Se había hecho la misma pregunta cientos de veces en los últimos 3 meses. «Sí», respondió sin dudar. «Lo amo más que nunca». Casi perderlo me hizo darme cuenta de que todo ese lío con Miguel era solo nostalgia de una época más simple de mi vida. Alejandro es el hombre que elegí, con quien construí una familia, con quien quiero envejecer. Y Miguel. Miguel es parte de mi pasado, debe seguir así. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió y un hombre desconocido entró con vacilación. Era alto, bien vestido, con cabello oscuro y una expresión nerviosa. Gabriela sintió que se le hundía el estómago cuando lo reconoció. «Miguel», susurró ella, «¿qué haces aquí?». Miguel Hernández estaba parado en la puerta, claramente incómodo con la situación. «Me enteré del accidente», dijo él. Quería saber cómo estaba Alejandro. Doña Sofía se volteó desde la ventana con una expresión helada. «¿Y usted es?». «Miguel Hernández. Soy...». «Era...». vaciló.
mirando a Gabriela en busca de ayuda. «Él es Miguel», dijo Valeria con frialdad. La incomodidad en la habitación era palpable. Miguel parecía arrepentirse de haber venido. «No debía haber venido», dijo él. «Solo quería saber si él estaba bien». «No está bien», dijo Valeria con dureza. «Lleva 3 meses en coma». «Valeria», advirtió Gabriela suavemente. «¿Qué, mamá? ¿Él no tiene derecho a saber la verdad?» Miguel miró a Alejandro en la cama del hospital y su expresión se llenó de culpa y arrepentimiento. «Dios, lo siento mucho», murmuró él. «Nunca quise que algo así pasara». «Pero pasó», dijo doña Sofía con firmeza. «¿Por qué buscó a mi nuera sabiendo que era casada?» Miguel desvió la mirada claramente avergonzado. «Porque siempre me arrepentí de haberla dejado ir. Cuando regresé a Monterrey y supe que ella aún vivía aquí, pensé que tal vez era mi segunda oportunidad. Aún sabiendo que era casada y tenía una hija», insistió doña Sofía. Yo pensé que tal vez no era feliz, que tal vez podríamos... ¿Podríamos qué?» La voz de Gabriela estaba cargada de emoción. «Miguel, nunca te di ninguna señal de que quería dejar a mi familia. Pero seguías viéndome, contestabas mis mensajes, porque estaba confundida, porque estaba pasando por un momento difícil en mi matrimonio, y tú representabas una época más simple de mi vida». Valeria observaba el intercambio con fascinación mórbida. «O sea que usaste a mi mamá como válvula de escape», le dijo a Miguel. «No fue así», protestó Miguel. «Yo realmente... ¿Realmente qué?», interrumpió doña Sofía. «¿La amabas? Si la amaras, habrías respetado la vida que ella construyó». Miguel guardó silencio por un momento, claramente luchando con sus propias culpas y arrepentimientos. «Tienen razón», dijo finalmente. «Fui egoísta. No pensé en las consecuencias de mis acciones». «Las consecuencias», repitió Valeria, «son mi padre en esta cama». En ese momento algo inesperado sucedió. Alejandro comenzó a agitarse en la cama, como si estuviera tratando de despertar. Los monitores empezaron a pitar más rápidamente. «¿Alejandro?» Gabriela se levantó inmediatamente tomando su mano. Los ojos de Alejandro comenzaron a moverse bajo los párpados cerrados y emitió un sonido bajo, ahogado por los tubos. «Llama al médico», gritó doña Sofía. Valeria corrió al pasillo gritando por el doctor Ortega, mientras Gabriela se inclinaba sobre Alejandro. «Alejandro, soy yo, Gabriela. ¿Puedes escucharme?» Los ojos de Alejandro se abrieron lentamente, desenfocados al principio, luego fijándose gradualmente en el rostro de Gabriela. Intentó hablar, pero los tubos de respiración se lo impedían. El doctor Ortega llegó corriendo junto con un equipo médico completo. «Está despertando», explicó Gabriela rápidamente. Abrió los ojos e intentó hablar. «Todos deben salir de la habitación ahora», instruyó el doctor Ortega. «Vamos a evaluar su estado». «Por favor», suplicó Gabriela. «Déjeme quedarme. Reacciona mejor cuando estoy aquí». El doctor Ortega dudó un momento. Luego asintió. «Solo usted. Los demás, por favor, esperen en el pasillo». Doña Sofía, Valeria y Miguel salieron de la habitación, dejando a Gabriela sola con Alejandro y el equipo médico. A través de la ventana podían ver a los médicos trabajando, verificando reflejos y removiendo cuidadosamente algunos de los tubos. «¿Se va a poner bien?», preguntó Valeria abrazando a la abuela. «No lo sabemos aún, querida», respondió doña Sofía. «Pero el hecho de que esté despertando es una señal muy positiva». Miguel se mantenía apartado, claramente sintiéndose fuera de lugar. «Debería irme», le dijo a doña Sofía. «Sí, debería», coincidió ella. «Y espero que reflexiones sobre el papel que tuviste en esta situación». «Todos los días», respondió Miguel. «No pasa un día sin que me arrepienta de haber buscado a Gabriela». Antes de salir, se volvió hacia Valeria. «Tu madre es una mujer extraordinaria, y tu padre tiene suerte de tenerla. Espero que se recupere completamente». Después de que Miguel salió, doña Sofía y Valeria se quedaron observando por la ventana. Dentro de la habitación, Alejandro había logrado mantener los ojos abiertos y miraba directamente a Gabriela. «Puede hablar con él ahora»,
le dijo el doctor Ortega a Gabriela, pero despacio y sin presionarlo. Alejandro, dijo Gabriela suavemente, tomando su mano. ¿Cómo te sientes? Alejandro movió los labios, intentando formar palabras. Su voz salió ronca y débil, pero audible. Gabriela. Sí, soy yo. Estoy aquí. Te extrañé. Las lágrimas rodaron por el rostro de Gabriela. Yo también te extrañé. Mucho, Alejandro. Muchísimo. Alejandro intentó levantar la mano para tocar su rostro, pero aún estaba muy débil. Perdón. ¿Perdón? Gabriela estaba confundida. Alejandro, no tienes nada por qué pedir perdón. Yo soy la que... Perdón por no haber sido el esposo que tú merecías. Las palabras, a pesar de ser débiles y entrecortadas, golpearon a Gabriela como un rayo. Incluso después de 3 meses en coma, incluso después de todo lo que había pasado, Alejandro aún se culpaba por el estado de su matrimonio. No, dijo ella firmemente. Alejandro, escucha bien lo que voy a decir. Eres el mejor esposo que podría tener. Lo que pasó fue culpa mía, de mis decisiones. No tienes nada por qué pedir perdón. Alejandro cerró los ojos, una lágrima corriendo por su comisura. Te amo. Yo también te amo, más de lo que puedes imaginar. El doctor Ortega se acercó discretamente. Doña Gabriela, él necesita descansar ahora, pero los signos vitales están estables. Es un despertar muy prometedor. ¿Se va a recuperar completamente? Es temprano para decirlo, pero las probabilidades son muy buenas. Va a llevar tiempo y fisioterapia, pero está respondiendo bien. Gabriela besó suavemente la frente de Alejandro. Descansa ahora. Voy a estar aquí cuando despiertes de nuevo. Cuando salió de la habitación, Valeria corrió a abrazarla. ¿Cómo está? Cansado, pero consciente. Reconoció mi voz. Dijo algunas palabras. ¿Y qué dijo? Preguntó doña Sofía. Gabriela dudó por un momento. Pidió perdón. ¿Perdón? Por no haber sido el esposo que yo merecía. Aun después de todo, todavía se culpa. Doña Sofía movió la cabeza con tristeza. Eso es tan típico de Alejandro. Siempre asumiendo responsabilidad por cosas que no son su culpa. Voy a contarle todo lo que descubrimos, dijo Gabriela, sobre cómo reaccionaba a nuestra presencia durante el coma, sobre cómo intentaba comunicarse con nosotros. Necesita saber que incluso inconsciente, estaba luchando para volver con nosotros. Mamá, dijo Valeria con vacilación. ¿Qué va a pasar ahora con ustedes, quiero decir? Gabriela miró a través de la ventana a Alejandro, durmiendo en la cama del hospital. Vamos a hablar, honestamente, por primera vez en mucho tiempo. Vamos a hablar de nuestros errores, de lo que queremos de nuestro matrimonio, de cómo podemos hacerlo mejor. ¿Y si descubren que no pueden arreglar las cosas? La pregunta de Valeria era válida y aterradora. Gabriela pensó cuidadosamente antes de responder. Entonces, por lo menos, lo habremos intentado de la forma correcta esta vez, con honestidad y respeto mutuo. Pero yo creo que podemos reconstruir nuestra relación, Valeria. Casi perder a tu papá me hizo darme cuenta de que todos los problemas que teníamos eran pequeños comparados con el amor que todavía sentimos el uno por el otro. Querido oyente, si está disfrutando de la historia, aproveche para dejar su me gusta y sobre todo suscribirse al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos comenzando, ahora continuando. En los días que siguieron, Alejandro mostró progresos constantes. Cada día que pasaba, estaba despierto por periodos más largos y podía mantener conversaciones más extensas. El doctor Ortega estaba optimista sobre su recuperación completa. Durante una de las tardes, cuando Alejandro estaba más alerta, Gabriela decidió que era hora de abordar los asuntos difíciles. Alejandro, necesitamos hablar sobre lo que pasó antes del accidente, dijo ella, tomando su mano. Alejandro la miró con seriedad, claramente sabiendo que esta conversación llegaría eventualmente. Lo sé, dijo él, su voz todavía un poco ronca pero más fuerte. Recuerdo todo. ¿Recuerdas todo? De la discusión de Miguel, de cómo me sentí cuando vi esos mensajes.
Gabriela respiró hondo. Estaba preparada para esta conversación desde hacía días. Alejandro, necesito que sepas que nunca hubo nada físico entre Miguel y yo. Solo platicamos algunas veces. Lo sé, dijo Alejandro con calma. Nunca pensé que me engañarías físicamente, pero emocionalmente sí te engañé. Y eso duele igual. Alejandro guardó silencio por un momento, procesando las palabras. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Qué hice mal? No fue lo que hiciste, Alejandro. Fue lo que los dos dejamos de hacer. Dejamos de conectarnos, de realmente platicar, de interesarnos por la vida del otro. Alejandro asintió lentamente. Lo sé. Trabajaba tanto que cuando llegaba a casa solo quería dormir. Y tú parecías tan ocupada con la escuela y con Valeria. Nos acomodamos, dijo Gabriela. Empezamos a dar por sentado nuestro amor. Y cuando Miguel apareció te dio la atención que yo no te estaba dando. Sí, pero Alejandro, quiero que entiendas una cosa. En ningún momento quise dejarte a ti o a nuestra familia. Estaba confundida, me sentía descuidada, pero nunca dudé de mi amor por ti. Alejandro apretó su mano. Entonces, ¿por qué no hablaste conmigo? ¿Por qué fuiste a buscar esa atención en otro lado? Era la pregunta que Gabriela más temía, pero sabía que era necesaria. Porque tenía miedo, admitió ella. Miedo de sonar egoísta, miedo de descubrir que tú ya no me veías de la misma forma, miedo de enfrentar los problemas reales de nuestro matrimonio. Y fue más fácil fantasear con el pasado. Exactamente. Miguel representaba una época donde me sentía especial, deseada, interesante. Contigo me sentía como una compañera de cuarto. Alejandro cerró los ojos, procesando el dolor de las palabras honestas de Gabriela. Duele escuchar eso, dijo él, pero entiendo, porque yo me sentía igual. Tú también te sentías descuidado. A veces, parecía que tú estabas más interesada en el trabajo, en Valeria, en cualquier cosa que no fuera yo. Cuando intentaba contarte sobre mi día o mis problemas en el taller, parecías distraída. Gabriela se dio cuenta de que habían creado un círculo vicioso. Cuanto más distantes estaban, más se alejaban emocionalmente, hasta que dejaron de intentar conectar por completo. Cometimos los mismos errores por las mismas razones, dijo ella. La diferencia es que tú no buscaste atención en otro lado. No tuve la oportunidad, dijo Alejandro con un poco de ironía. Pero quién sabe si alguien de mi pasado hubiera aparecido. ¿Habrías hecho lo mismo? Alejandro pensó honestamente en la pregunta. No sé. Espero que no, pero me sentía tan invisible en nuestro matrimonio que quizás sí. La honestidad brutal de la conversación era dolorosa, pero Gabriela sentía que finalmente se estaban comunicando de verdad por primera vez en años. Entonces, ¿en qué nos equivocamos?, preguntó ella. Dejamos de enamorarnos el uno al otro, dijo Alejandro. ¿Cuándo fue la última vez que salimos solo nosotros dos? Que tuvimos una conversación sobre nuestros sueños, nuestros miedos, nuestras esperanzas. Gabriela pensó, pero no pudo recordar. Mucho tiempo, muchísimo tiempo. Y dejamos de hacer el esfuerzo, continuó Alejandro. Llegaba a casa cansado y asumía que tú sabías que te amaba. Tú cuidabas de todo en casa y asumiste que yo me daba cuenta y lo valoraba. Asumimos que el amor era suficiente sin demostración. Exacto. Y el amor necesita ser alimentado, cultivado, demostrado todos los días. En ese momento, Valeria entró al cuarto cargando flores frescas. «Hola, papá. ¿Cómo te sientes hoy?» «Mejor», dijo Alejandro, sonriendo a su hija. «Tu mamá y yo estábamos teniendo una conversación importante». Valeria puso las flores en el florero y se sentó en la silla junto a la cama. ¿Sobre su matrimonio? Sí. ¿Y sobre cómo vamos a hacerlo mejor de ahora en adelante? ¿Entonces no se van a separar? Gabriela y Alejandro intercambiaron miradas. Era una pregunta justa, y Valeria merecía una respuesta honesta. «Todavía no lo sabemos», dijo Gabriela. «Estamos hablando de todo lo que salió mal y viendo si podemos arreglarlo. ¿Pero quieren intentarlo?» «Sí», respondieron ambos al mismo tiempo. Luego rieron por la sincronización. «Eso es una buena señal», dijo Valeria, sonriendo por primera vez en semanas.
Valeria, dijo Alejandro, tu mamá me contó que te enojaste mucho con ella cuando supiste lo de Miguel. Valeria asintió, de repente poniéndose seria de nuevo. Me enojé. Todavía lo estoy, un poco. ¿Por qué? Porque casi te pierdo por eso. Porque nuestra familia casi se acaba. Alejandro extendió la mano hacia su hija. Ven aquí, querida. Valeria se acercó y Alejandro la jaló para un abrazo. Tu mamá cometió un error, pero no fue un error que mereciera costarme la vida o costar nuestra familia. A veces los adultos toman malas decisiones cuando están confundidos o infelices. Pero mamá debería haber hablado contigo en lugar de buscar a otro hombre. Sí, debería, pero yo también debería haberme dado cuenta de que ella era infeliz y preguntarle qué podía hacer para ayudar. Valeria miró entre sus padres, procesando las complejidades que estaba aprendiendo sobre las relaciones adultas. El matrimonio es más complicado de lo que pensaba, dijo ella. Mucho más, asintió Gabriela, pero también es más bonito cuando funciona. ¿Y ustedes creen que puede funcionar de nuevo? Alejandro miró a Gabriela con ternura. Tu mamá es la única mujer que quiero a mi lado. Ella cometió un error, yo cometí errores, pero el amor que tenemos es real y vale la pena luchar por él. ¿Y tú, mamá? Casi perder a tu papá me hizo darme cuenta de que no hay nadie en el mundo que preferiría tener como compañero de vida. Miguel era parte de mi pasado, pero tu papá es mi presente y mi futuro. Doña Sofía eligió ese momento para entrar en la habitación cargando una pequeña maleta. ¿Cómo está mi hijo hoy?, preguntó besando la frente de Alejandro. Mucho mejor, mamá. Gabriela y yo estábamos hablando de nuestro matrimonio. Doña Sofía se sentó, colocando la maleta junto a la silla. ¿Y llegaron a alguna conclusión? Que queremos luchar para reconstruir nuestra relación, dijo Gabriela. Doña Sofía asintió aprobadoramente. Me da gusto escuchar eso. Por cierto, traje algunas cosas de su casa que pueden ser útiles para la recuperación de Alejandro. Abrió la maleta y sacó algo de ropa de Alejandro, algunas fotos de la familia y una pequeña libreta que Gabriela no reconoció. ¿Qué es esto?, preguntó Alejandro mirando la libreta. La encontré en tu mesa de noche, explicó doña Sofía. Parecía importante. Alejandro tomó la libreta con manos temblorosas y la abrió. Su expresión cambió inmediatamente. «Dios mío», murmuró. «¿Qué es?», preguntó Gabriela. Alejandro la miró con lágrimas en los ojos. «Es una libreta donde escribía sobre ti, sobre nosotros. Empecé a escribir hace como 6 meses, cuando me di cuenta de que nos estábamos distanciando. Pasó algunas páginas y comenzó a leer en voz alta. 15 de enero. Gabriela llegó a casa cansada hoy. Intenté platicar con ella sobre mi día, pero estaba distraída. Necesito encontrar una forma de reconectarnos». Hizo una pausa y continuó. 3 de febrero. Quiero llevar a Gabriela a cenar fuera, solo nosotros dos. Pero cada vez que lo sugiero, ella dice que está cansada o que Valeria necesita ayuda con la tarea. Tal vez debería simplemente agendar y sorprenderla. Gabriela escuchaba con lágrimas recorriendo su rostro. Alejandro, no sabía que estabas intentando... Hay más, dijo él pasando a otra página. 20 de marzo. Vi a Gabriela mirando una foto nuestra de nuestra boda hoy. Parecía triste. Quiero hacerla sonreír así de nuevo, pero no sé cómo. Tal vez deberíamos renovar nuestros votos o hacer una segunda luna de miel. Continuó leyendo varias entradas, cada una mostrando su creciente preocupación por el estado del matrimonio y sus intentos frustrados de reconectar con su esposa. La última entrada, dijo Alejandro pasando a la página final, fue escrita la noche antes del accidente. Se aclaró la garganta y leyó: 14 de junio. Descubrí hoy que Gabriela ha estado platicando con Miguel, su exnovio. Leí algunos mensajes en su celular. Estoy devastado, pero también entiendo. Fallé como esposo. Dejé de cortejarla, de hacerla sentir especial. Mañana voy a hablar con ella. Seré honesto sobre mis sentimientos y le preguntaré qué puedo hacer para salvar nuestro matrimonio. También le contaré sobre la casa. ¿Qué casa?, preguntó Gabriela, confundida. Alejandro sonrió débilmente. Iba a ser una sorpresa.
¿Recuerdas la casa con la que siempre soñamos comprar? ¿Aquella en la calle Jacarandas, con el jardín grande? ¿La casa amarilla con la terraza? Gabriela la conocía bien. Solían pasar por ella en los primeros años de matrimonio, soñando con el día en que podrían comprarla. La misma. Fue puesta en venta hace 3 meses. He estado ahorrando y hablando con el banco para conseguir el financiamiento. Gabriela no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Ibas a comprar nuestra casa de los sueños? Como un regalo para nuestro aniversario de bodas. Quería sorprenderte, mostrar que aún me acordaba de nuestros sueños compartidos. El cuarto quedó en silencio mientras todos procesaban la revelación. Alejandro había estado luchando por salvar el matrimonio al mismo tiempo que Gabriela se alejaba de él. Alejandro, dijo Gabriela, con la voz temblando, ¿por qué no me contaste sobre tus sentimientos? ¿Por qué no dijiste que estabas preocupado por nuestro matrimonio? Por orgullo, tal vez, o miedo. Pensé que si simplemente hacía cosas especiales por ti, demostraba mi amor a través de acciones, te darías cuenta y volveríamos a ser como antes. Y yo estaba tan concentrada en mi propio sentimiento de abandono que no noté tus esfuerzos. Valeria escuchaba todo con fascinación. Entonces ustedes dos intentaban salvar el matrimonio, pero de formas diferentes y sin hablar sobre eso. Exactamente, dijo Alejandro. Si simplemente nos hubiéramos sentado a hablar honestamente hace 6 meses, nada de esto habría pasado. Doña Sofía observaba la escena con emoción. Ustedes dos son demasiado tercos para su propio bien, dijo ella. Siempre lo han sido. ¿La casa todavía está en venta?, preguntó Gabriela. Alejandro rió con tristeza. Probablemente no. Pasaron 3 meses. Además, con las cuentas del hospital. Alejandro, a mí no me importa la casa, dijo Gabriela con firmeza. Me importas tú, nuestra familia, nuestra oportunidad de comenzar de nuevo. Pero era nuestro sueño. Nuestro sueño era tener una vida feliz juntos. La casa era solo el escenario. Alejandro tomó la mano de Gabriela y la acercó a sus labios, besándola suavemente. Te amo tanto, susurró él. Yo también te amo. Doctor Ortega entró al cuarto en ese momento, interrumpiendo el momento íntimo. Disculpen interrumpir, pero tengo algunas noticias sobre el alta de Alejandro. ¿Ya puedo ir a casa?, preguntó Alejandro con esperanza. En unos días, sí, pero vas a necesitar fisioterapia intensiva para recuperar completamente tu fuerza, y vamos a necesitar monitorear posibles efectos a largo plazo del coma. ¿Qué tipo de efectos?, preguntó Gabriela preocupada. Problemas de memoria, coordinación, fatiga, nada que indique complicaciones serias, pero la recuperación puede llevar algunos meses. Yo voy a cuidarlo, dijo Gabriela inmediatamente. De hecho, dijo doctor Ortega, sería ideal si tuviera apoyo emocional constante durante la recuperación. Un trauma como este puede afectar no solo el cuerpo, sino también el estado mental. Él tiene apoyo, dijo doña Sofía. Tiene a toda la familia. Excelente. Una red de apoyo fuerte es fundamental para la recuperación completa. Después de que el médico salió, la familia siguió platicando sobre los planes para el regreso de Alejandro a casa. Valeria estaba emocionada, doña Sofía estaba aliviada y Gabriela estaba determinada a hacer que todo funcionara. Gabriela, dijo Alejandro cuando estuvieron solos por unos minutos, hay una cosa que necesito preguntarte. ¿Puedes hablar? ¿Estás segura de que quieres intentar reconstruir nuestro matrimonio? No quiero que te sientas obligada por el accidente. Gabriela se inclinó sobre Alejandro y lo miró directamente a los ojos. Alejandro Ramírez, tú eres el hombre que elegí hace 8 años. Eres el padre de mi hija, mi mejor amigo, mi compañero de vida. Cometí un error terrible al buscar en otro lugar lo que debería haber buscado en ti, pero mi amor por ti nunca cambió. Si puedes perdonarme, quiero pasar el resto de mi vida mostrándote lo mucho que significas para mí. Ya te perdoné, dijo Alejandro. En el momento en que desperté y vi tu cara, supe que no podría vivir sin ti. Se besaron suavemente, sellando una promesa de reconstrucción y renovación.
En los días siguientes, Alejandro siguió mejorando rápidamente. Su fuerza regresaba gradualmente, y los doctores estaban optimistas sobre su recuperación completa. La familia usó ese tiempo para conversar abiertamente sobre sus sentimientos, miedos y esperanzas para el futuro. Gabriela aprovechó una tarde para hacer algo que venía planeando desde hacía días. Salió del hospital y manejó hasta la casa amarilla en la calle Jacarandas. Para su sorpresa, todavía había un letrero de "Se vende" en el jardín. Estacionó enfrente y se quedó observando la casa por unos minutos. Era exactamente como la recordaba. 2 pisos, jardín amplio, terraza acogedora. La casa de sus sueños. Tomó el celular y marcó al número del letrero. «Bueno, me gustaría saber sobre la casa en venta en la calle Jacarandas». «Claro», respondió una voz femenina entusiasta. «¿Quiere agendar una visita?» «En realidad quiero saber si todavía aceptan ofertas». «Sí, aceptamos. Hemos tenido algunos interesados, pero nada concreto todavía». Gabriela sintió el corazón acelerarse. «¿Puedo pasar hoy para conversar sobre el financiamiento?» 2 horas después, estaba en la oficina de la inmobiliaria, descubriendo que Alejandro realmente había estado negociando la compra de la casa. Sus documentos todavía estaban en el archivo, y la dueña estaba dispuesta a esperar un par de semanas más por la decisión final. «Su esposo parecía muy decidido», dijo la agente. «Me contó que ustedes soñaban con esta casa desde hacía años». «Es cierto, y todavía soñamos». Gabriela salió de la inmobiliaria con una copia del contrato preliminar que Alejandro había firmado. No era un compromiso definitivo, pero mostraba su seriedad sobre la compra. Cuando volvió al hospital, encontró a Alejandro conversando animadamente con un fisioterapeuta sobre su programa de recuperación. «¿Cómo te fue en la tarde?», preguntó él cuando quedaron solos. «Productiva», dijo ella con una sonrisa misteriosa. «¿Productiva cómo?». En vez de responder, Gabriela sacó los papeles de la inmobiliaria de su bolso y se los mostró a Alejandro. «La casa todavía está en venta». Alejandro miró los documentos con incredulidad. «¿Fuiste a la inmobiliaria?» «Fui. Y la agente me dijo que un hombre muy decidido estuvo ahí hace 3 meses, hablando de cómo esa casa era el sueño de él y de su esposa». «Gabriela, con las cuentas médicas, no sé si todavía podemos...» «Alejandro, ¿recuerdas lo que dije sobre que la casa era solo el escenario?» «Era cierto, pero tal vez podamos trabajar juntos para hacer ese sueño realidad. No ahora, pero en el futuro». Alejandro sostuvo los papeles con emoción. «¿De verdad quieres intentarlo? Quiero intentar todo contigo, la casa, el matrimonio, una vida mejor para nuestra familia, aunque sepas que va a ser difícil, que vamos a tener que reaprender a ser esposos. Especialmente por eso, las cosas que valen la pena nunca son fáciles». La semana siguiente, Alejandro recibió el alta del hospital. La familia organizó una pequeña celebración en casa, con doña Sofía preparando su platillo favorito y Valeria decorando la sala con carteles de «Bienvenido a casa». El primer mes en casa fue un reto. Alejandro se cansaba fácilmente y tenía sesiones de fisioterapia 3 veces por semana. Gabriela había pedido licencia en el trabajo para cuidarlo, y usaron ese tiempo para reconectarse de verdad. Conversaban todos los días sobre sus sentimientos, sus sueños, sus miedos. Comenzaron a salir de nuevo, aunque fuera solo viendo películas juntos en el sofá o haciendo picnics en el patio. «¿Sabes una cosa?», dijo Alejandro una tarde mientras veían a Valeria jugar con el perro en el jardín. «Casi valió la pena pasar por todo esto». «Alejandro», Gabriela le golpeó el brazo juguetonamente. «No digas eso». «No, en serio. No es que quisiera tener el accidente, pero mira dónde estamos. Estamos más unidos ahora que en los últimos años». Gabriela tuvo que aceptarlo. La honestidad brutal que se vieron forzados a tener durante la recuperación había creado una intimidad emocional que nunca antes habían experimentado. «Es cierto», admitió ella, «pero la próxima vez que nuestro matrimonio necesite ajustes, mejor hablemos. ¿De acuerdo?». Trato hecho. 3 meses después, Alejandro se había recuperado casi por completo. Volvió a trabajar medio tiempo en el taller y Gabriela regresó a sus funciones en la escuela.
Habían establecido nuevas tradiciones: cenar fuera todos los viernes solo ellos dos, caminatas matutinas juntos los fines de semana y una regla de no usar celulares durante las comidas en familia. En una tarde de sábado especial, Alejandro sorprendió a Gabriela con una visita a la Casa Amarilla. «¿Qué estamos haciendo aquí?», preguntó ella mientras él estacionaba al frente. «La agente de bienes raíces dijo que podemos visitar el interior hoy». «Alejandro, hablamos sobre esto, no tenemos posibilidades ahora». «Lo sé, pero no cuesta nada soñar». Recorrieron la casa vacía tomados de la mano, imaginando dónde colocarían sus muebles, cómo sería el cuarto de Valeria, dónde Alejandro instalaría su pequeño taller en el sótano. «Es perfecta», suspiró Gabriela en la sala principal. «Es nuestra casa», dijo Alejandro. «Aunque no podamos comprarla ahora, siempre será nuestra casa». «¿Qué quieres decir?». Alejandro se arrodilló en la sala vacía y sacó una pequeña caja de su bolsillo. «Gabriela Ramírez, ¿quieres casarte conmigo? ¿Otra vez?». Gabriela miró el anillo sencillo en la caja. No era el mismo anillo de compromiso que usaba antes, sino uno nuevo, elegido específicamente para simbolizar su nuevo comienzo. «Alejandro, ¿estás pidiendo que renovemos nuestros votos?». «Estoy pidiendo que empecemos de nuevo, como si fuéramos dos personas que se aman profundamente y quieren construir una vida juntas, pero esta vez sabiendo todas las trampas que debemos evitar». Gabriela se arrodilló frente a él, con lágrimas corriendo por su rostro. «Sí», dijo ella, «sí, quiero casarme contigo otra vez». Se besaron en la sala vacía de la casa de sus sueños, prometiéndose una segunda oportunidad en todo. La ceremonia de renovación de votos ocurrió 6 meses después, en el jardín del hospital donde Alejandro se había recuperado. Fue una celebración pequeña e íntima, con solo la familia más cercana y algunos amigos especiales. Valeria fue la dama de honor, doña Sofía fue la madrina, e incluso la enfermera Patricia fue invitada a la ceremonia. El doctor Ortega también estuvo presente, sonriendo con orgullo hacia su paciente recuperado. «Alejandro y Gabriela», dijo el sacerdote que los había casado originalmente, «han pasado por pruebas que pondrían a prueba cualquier relación, pero aquí están, más fuertes y más unidos que antes. Que sus nuevas promesas se construyan sobre la base sólida de lo que han aprendido sobre el amor, el perdón y la comunicación». Cuando llegó el momento de los votos personales, Alejandro habló primero. «Gabriela, casi te pierdo por no saber cómo amarte adecuadamente. Prometo que nunca más daré por sentado que sabes lo importante que eres para mí. Prometo cortejarte todos los días, escuchar tus miedos y sueños, y construir nuestra vida juntos como una verdadera sociedad». Gabriela respondió con lágrimas en los ojos. «Alejandro, casi te pierdo por no confiar lo suficiente en nuestro amor para ser honesta sobre mis necesidades. Prometo que nunca más buscaré en otro lugar lo que debería encontrar en ti. Prometo comunicar mis sentimientos, valorar tus esfuerzos y amarte con la misma intensidad con que tú me amas». Cuando se besaron, sellando sus nuevas promesas, toda la familia lloró de emoción. La recepción fue sencilla pero alegre. Durante la cena, doña Sofía hizo un brindis especial, por Alejandro y Gabriela, que me enseñaron que el amor verdadero no se trata de nunca caer, sino de siempre levantarse juntos. Valeria también habló, sorprendiendo a todos con su madurez. «Mis padres me enseñaron que el matrimonio no es un cuento de hadas donde todo es perfecto siempre. Es una elección diaria de amar, perdonar y crecer juntos. Gracias por mostrarme cómo luchar por lo que es importante». Al final de la noche, cuando estaban solos en casa, Alejandro y Gabriela se sentaron en el patio mirando las estrellas. «¿Tienes algún arrepentimiento?», preguntó Alejandro. «¿Sobre renovar nuestros votos? Nunca. Sobre todo lo que pasamos para llegar aquí». Gabriela pensó cuidadosamente sobre la pregunta. «Me arrepiento del dolor que nos causamos el uno al otro. Me arrepiento de no haber platicado antes. Pero no me arrepiento de lo que aprendimos sobre nosotros mismos y sobre nuestro amor. Yo tampoco. Somos mejores ahora. Más sabios, más honestos, más agradecidos.
Ellos permanecieron en silencio por algunos minutos, apreciando la tranquilidad de la noche y la sensación de estar verdaderamente unidos de nuevo. Alejandro, dijo Gabriela finalmente, sobre la casa amarilla. ¿Qué pasa con ella? Todavía sueño con ella a veces. Yo también. ¿Crees que algún día todavía podemos conseguirla? Alejandro tomó su mano. Creo que podemos conseguir cualquier cosa, siempre que trabajemos juntos por ello. Entonces hagamos un plan de 5 años para comprar nuestra casa de ensueño. Un plan de 5 años, repitió Alejandro sonriendo. Me gusta eso. Nos da algo en qué trabajar juntos. Y mientras tanto, hagamos de esta casa nuestro hogar soñado. Esta casa ya es perfecta, dijo Alejandro, mirando alrededor del patio simple, pero lleno de recuerdos felices. Porque tú y Valeria están en ella. Un año después de la renovación de votos, la vida de la familia Ramírez había encontrado un nuevo ritmo. Alejandro y Gabriela no solo habían reconstruido su matrimonio, sino que habían creado algo más fuerte y más profundo que antes. Alejandro expandió su taller, contratando a 2 empleados y especializándose en autos antiguos, un sueño que había guardado durante años. Gabriela fue promovida a coordinadora de educación en su escuela, un reconocimiento por su trabajo dedicado con los niños. Valeria, ahora con 17 años, se preparaba para el examen de admisión. Las conversaciones difíciles que tuvo con sus padres durante la recuperación de Alejandro la habían ayudado a madurar y a valorar a la familia. «Mamá, papá», dijo ella en una cena de domingo, «quiero que sepan que estoy agradecida por todo lo que pasaron». «¿Agradecida?», preguntó Gabriela, sorprendida. «Sí, me mostraron que las relaciones reales requieren trabajo, honestidad y perdón. Eso me ayudará cuando encuentre mi propio amor». «Y también te mostramos cómo no hacer las cosas», bromeó Alejandro. «Eso también. Pero principalmente me mostraron que el amor verdadero vale cualquier esfuerzo». Durante ese año, Alejandro y Gabriela implementaron su plan de 5 años. Ahorraban diligentemente, Alejandro aceptaba trabajos extras y Gabriela daba clases particulares de regularización los fines de semana. Pero más importante que el dinero era lo que habían construido en términos de intimidad emocional. Platicaban sobre todo, trabajo, sueños, frustraciones, alegrías. Nunca más dejaban problemas sin resolver. Una tradición especial que desarrollaron era la Noche de Confesiones mensual, donde podían compartir cualquier cosa que les preocupara o emocionara sin juicio. «Confieso», dijo Gabriela en una de esas noches, «que a veces todavía me siento culpable por el accidente». «Confieso», respondió Alejandro, «que a veces todavía tengo pesadillas sobre casi perderte». Esas conversaciones los mantenían conectados y evitaban que los problemas pequeños se convirtieran en grandes. Doña Sofía también había cambiado. La experiencia de casi perder a su hijo la hizo reevaluar sus prioridades y su relación con Gabriela. «Gabriela», dijo ella una tarde mientras cuidaban juntas del jardín, «necesito pedirte disculpas». «¿Disculpas por qué?» «Por nunca haberte aceptado completamente como parte de la familia. Por siempre haber pensado que no eras suficientemente buena para Alejandro». Gabriela dejó de plantar y miró a su suegra. «Doña Sofía, eso es pasado». «No, no lo es. Porque mi juicio contribuyó a los problemas que tuvieron. Si te hubieras sentido más apoyada por la familia, tal vez no habrías buscado validación en otro lugar». La observación era dolorosamente perceptiva. «Tal vez», admitió Gabriela, «pero las decisiones que tomé fueron mías. Pero el ambiente que ayudé a crear no les facilitó las cosas. Quiero que sepa que ahora reconozco que usted es lo mejor que le ha pasado a mi hijo». Se abrazaron en el jardín, sanando viejas heridas y fortaleciendo los lazos familiares. 2 años después, algo inesperado sucedió. Alejandro recibió una llamada de la inmobiliaria. «Señor Ramírez, soy Laura de Inmobiliaria Morales. ¿Recuerda la casa en la calle Jacarandas?». Alejandro sintió que el corazón se le aceleraba. «Claro. ¿Por qué?». La propietaria decidió bajar el precio significativamente. «Se muda a otro estado y quiere vender rápido. Recordé que usted había mostrado mucho interés.
Alejandro hizo algunas preguntas sobre el nuevo precio y descubrió que estaba dentro del presupuesto que él y Gabriela habían logrado ahorrar en 2 años. ¿Puedo tomarme unos días para hablar con mi esposa? Claro, pero no tarde mucho, también se la ofreceré a otras personas interesadas. Alejandro colgó el teléfono con el corazón palpitando. Esa noche le contó a Gabriela sobre la llamada. Es nuestra oportunidad, dijo él, 2 años antes de lo planeado. ¿Estás seguro de que podemos asumir el financiamiento? Hice cálculos. Está ajustado, pero es posible. Gabriela miró a su alrededor la casa donde habían vivido momentos tan intensos. La discusión que llevó al accidente, los meses de angustia durante el coma, el trabajo de reconstrucción del matrimonio. Esta casa tiene muchos recuerdos, dijo ella. Buenos y malos, coincidió Alejandro. Tal vez sea hora de crear nuevos recuerdos en un lugar nuevo. ¿Entonces quieres intentarlo? Gabriela sonrió. Vamos a comprar nuestra casa soñada. El proceso de compra fue rápido. En un mes, estaban firmando los papeles finales y recibiendo las llaves de la casa amarilla en la calle Jacarandas. Valeria estaba eufórica con su cuarto grande y la posibilidad de tener amigos para estudiar en el jardín. Doña Sofía se ofreció a ayudar con la mudanza e incluso sugirió plantar una huerta en el patio trasero. El día de la mudanza, Alejandro y Gabriela se permitieron un momento especial antes de que llegaran los muebles. Se quedaron solos en la sala vacía de la casa, la misma sala donde él había pedido que renovaran sus votos. «Lo logramos», dijo Gabriela, mirando alrededor. «Realmente lo logramos. No solo la casa, logramos reconstruir nuestra familia, nuestro amor, nuestra confianza mutua». Alejandro la atrajo hacia sus brazos. «Y lo logramos hacer juntos, como debe ser». Bailaron lentamente en la sala vacía, sin música, solo celebrando el momento y todo lo que habían conquistado juntos. «Alejandro», dijo Gabriela, apoyando la cabeza en su pecho, «¿prometes que si algún día volvemos a tener problemas, vamos a hablar en lugar de alejarnos?» «Lo prometo. ¿Y tú prometes que confiarás en mí lo suficiente para compartir tus preocupaciones conmigo?» «Lo prometo». Cuando Valeria llegó con los primeros muebles, encontró a sus padres aún abrazados en la sala. «¿Van a quedarse ahí todo el día?», bromeó ella. «Tal vez», respondió Gabriela, riendo. «Está bien, pero primero ayúdenme a elegir dónde va a ir el sofá». Pasar la primera noche en la casa nueva fue mágico. Cada uno eligió su rincón favorito. Alejandro en la pequeña oficina donde podría trabajar en proyectos personales, Gabriela en la cocina espaciosa donde podría probar nuevas recetas, Valeria en la terraza donde podría estudiar con vista al jardín. «Esta es nuestra casa», dijo Alejandro en la cena inaugural. «Nuestra casa», repitió Gabriela. «Nuestra casa», completó Valeria. Doña Sofía, que había sido invitada a la primera comida oficial, levantó su copa. «Por la familia Ramírez, que me enseñó que no importa cuántas veces te caigas. Lo que importa es con quién te levantas». 5 años habían pasado desde el accidente que casi destruye todo. Alejandro se había recuperado completamente, sin ningún efecto duradero del coma. Gabriela había encontrado una satisfacción profesional renovada en su trabajo. Valeria estaba en la universidad, estudiando psicología y soñando con ayudar a otras familias a superar crisis. El matrimonio de Alejandro y Gabriela no era perfecto. Todavía discutían ocasionalmente, todavía tenían desafíos financieros, todavía enfrentaban estrés del día a día. Pero la diferencia era que ahora enfrentaban todo como un equipo unido. Crearon tradiciones que fortalecían su vínculo. Caminatas matutinas juntos, cenas románticas mensuales, viajes anuales a lugares que siempre quisieron conocer. Pero principalmente, crearon el hábito de comunicarse honestamente sobre todo. «¿Sabes de qué estoy más orgulloso?», dijo Alejandro una noche cualquiera, mientras arreglaban la cocina después de cenar. «¿De qué?». «De que logramos enseñarle a Valeria lo que es una relación sana, no con palabras, sino con el ejemplo. Aún habiendo cometido tantos errores, especialmente por eso, ella vio que las relaciones reales tienen problemas, pero también vio cómo resolverlos de la forma correcta.
Gabriela sonrió, recordando una conversación reciente con su hija, ahora de 20 años. «Mamá», Valeria había dicho, «¿saben que son mis héroes románticos?» «¿Nosotros?» Gabriela se había sorprendido. «Sí, porque me mostraron que el amor real no se trata de nunca tener problemas. Se trata de elegir resolver los problemas juntos». Esa había sido una de las observaciones más maduras que Valeria había hecho. En el balcón de la Casa Amarilla, una noche de viernes cualquiera, Alejandro y Gabriela se mecían suavemente en la hamaca que habían colgado entre dos árboles. «¿Tienes algún arrepentimiento?», preguntó Alejandro. La misma pregunta que había hecho años antes. «Ninguno», respondió Gabriela. «¿Y tú?» «Solo uno». «¿Cuál?» «Que tardamos tanto en aprender a comunicarnos bien». «Pero aprendimos, y ahora sabemos que el amor no es un sentimiento que nos sucede, es una elección que hacemos todos los días. Una elección que estoy feliz de hacer todos los días contigo». Se quedaron en silencio, observando las estrellas y escuchando los suaves sonidos de la noche. Valeria estaba en la universidad. Doña Sofía estaba bien de salud. El taller de Alejandro prosperaba, la carrera de Gabriela florecía y tenían finalmente su casa soñada. Pero más importante que todo eso, se tenían el uno al otro. No como personas perfectas que nunca cometen errores, sino como compañeros imperfectos que eligieron crecer juntos. «Alejandro», dijo Gabriela de repente. «Gracias». «¿Por qué?» «Por no haberte rendido con nosotros, por haberme perdonado, por haber luchado por nuestro amor, aun cuando no lo merecía». Alejandro se volteó para mirarla a los ojos. «Gabriela Ramírez, si tuviera que vivir todo de nuevo, el accidente, el coma, el dolor, los descubrimientos difíciles, haría todo exactamente igual si supiera que terminaría aquí, en esta hamaca, contigo en mis brazos. Aún sabiendo todo el dolor que pasamos, el dolor nos enseñó a valorar lo que teníamos, las lágrimas nos enseñaron la importancia de la risa. Casi perdernos nos enseñó a nunca más dar por sentado nuestro amor». Gabriela se acurrucó más en el pecho de Alejandro. «Te amo más ahora que el día que nos casamos». «Yo también, y creo que te amaré aún más dentro de 10 años, 20 años, 50 años. ¿Por qué? Porque ahora sé que nuestro amor es lo suficientemente fuerte para sobrevivir a cualquier cosa». Se besaron bajo las estrellas, en el balcón de la casa que habían soñado juntos hacía tantos años, rodeados por el jardín que plantaron con sus propias manos, protegidos por el amor que reconstruyeron con paciencia, honestidad y perdón. La historia de Alejandro y Gabriela no era un cuento de hadas donde todo siempre fue perfecto, era algo mucho mejor. Era una historia real sobre dos personas imperfectas que eligieron luchar por su amor, aprender de sus errores y construir algo más fuerte y más bonito que cualquier fantasía. Y esa noche, meciéndose en la hamaca bajo las estrellas de Monterrey, ellos sabían que habían encontrado algo que mucha gente pasa toda la vida buscando: un amor verdadero, probado, comprobado e inquebrantable. Fan de la historia. Ahora cuéntame qué te pareció esta historia y desde dónde nos sigues. Si tienes algo para compartir con nosotros, déjalo en los comentarios con palabras sinceras. ¿Crees que Gabriela tomó las decisiones correctas al final? Nos encanta leer tu opinión. Muchas gracias por la compañía. No olvides dejar tu me gusta y sobre todo, suscribirte al canal para no perderte otras historias emocionantes.